olvide. Okay, so abdominal cavity, que es la cavidad abdominal. Allí tenemos una primera palabra que empieza con S, que nosotros la vimos en la clase pasada. ¿Cuál será? Tienen las rayitas, les indican la cantidad de letras que esa palabra contiene. ¿Cuál será? Nosotros vimos la común y la anatómica de esa parte. Stomach. Yes, exactly. So stomach. Recuerden que habíamos visto que estómago, que es stomach en inglés, era la palabra común, the common word. Y la palabra anatómica que corresponde a stomach es abdomen. Abdomen, entonces, anatomical word. Bien. Entonces, la primera es stomach. La que está por debajo es spleen. Es un órgano más pequeño. Es a small organ in the abdominal cavity. Y que en español es completamente distinto. No es un cognado en absoluto. Es vaso. Vaso. B larga A Z O. Recuerden que no es el vaso de tomar el agua, sino que es con B larga y Z, por las dudas. Bien, spleen, entonces decimos, y luego tenemos una repetición, porque este órgano consta de dos partes, entonces tenemos kidney, que es riñón, y tenemos que diferenciar left, que sería el izquierdo. Y right, el derecho. Muy bien, and right, derecho. Entonces tenemos left kidney and right kidney. Esperen que sigo admitiendo mientras, ahí está. Then we have an L. ¿De qué será? Esa L, esa inicial de la L, esa letra inicial corresponde ¿a qué órgano? Tan grande. Bien, liver. Recuerden que se pronuncia sin diptongo, es liver. Eso es hígado. Lo vimos, pero no importa, lo volvemos a decir hasta que quede. So, liver es hígado. It's a very big organ in the abdominal cavity. Después tenemos uno que se denomina gallbladder. Esa es la vesícula, ¿no? La vesícula, bien. Vesícula biliar. La vesícula biliar, esperen que admito. Ahí está. Es la vesícula biliar. Ustedes después verán, cuando leamos más adelante el sistema urinario, van a ver que la palabra bladder se repite nuevamente, asociado a otro órgano del sistema urinario que justamente empieza con B corta también, que es vejiga. Pero en este caso, en la cavidad abdominal, tenemos G-A-L-L delante de la palabra bladder. Eso significa biliar. Vesícula biliar, es decir, que gall corresponde a biliar y bladder es la que corresponde a vesícula. Perdón, profe, ¿está Sí. en el primer punto? Sí, estamos al comienzo del texto que les compartí, que se denomina Abdomen, Chest and Pelvis. Hay un listado y hay algunas palabras que faltan ahí. Estamos completando y traduciendo las nuevas. Bien. Gracias. No, de nada. Entonces, gallbladder, dijimos, vesícula biliar. Después tenemos duodenum, que es un cognado. Duodeno, eso es fácil. Con P, ¿qué órgano con P en la cavidad abdominal conocimos la vez pasada? El páncreas. Yes, the pancreas, que es un cognado verdadero idéntico. En español llevas una tilde, pero en inglés no. Y luego tenemos las dos versiones de intestino. ¿Se acuerda que hemos dicho que podemos decir intestine or bowel? Que se escribe B-O-W-E-L. Nosotros, si se lo Sí. tenemos que escribir en español, que bueno, los exámenes se contestan en español, tenemos Sí. que poner intestino, porque bueno, nosotros decimos intestino grueso y ellos dicen intestino grande. Sí. Al traducirlo, nosotros lo ponemos como intestino grueso. Sí, como en tu lengua se dice. Ah, listo. Sí, ¿no? Porque si no sería cualquier cosa. Nosotros, sí, tenemos que respetar Porque cómo se nosotros dice. decimos delgado, ellos dicen Exacto. pequeño. Nosotros Exacto. decimos grande y ellos dicen, grueso y ellos dicen grande. Por eso yo preguntaba al traducirlo
si lo ponemos como lo decimos nosotros. Sí, absolutamente, Ornella, absolutamente. Está Si vos tenés en el texto large intestine, vos al responder vas a responder intestino grueso. Sí, sí, Está bien. buena pregunta. Bien, so Si no large, hacemos una mezcla de Span-English. claro, es lo que se llama el Quedaría famoso, como- exactamente, es el famoso Spanglish, cuando mezclas y haces un mamarracho entre las dos lenguas, exactamente. Sí, intestine. Large intestine, entonces, para nosotros va a ser el intestino grueso, ¿sí? Y después tienen small intestine, que va a ser el delgado, para nosotros. Bien, luego tenemos rectum and anus, que los adelanto justamente porque después en el ejercicio van a aparecer y no tenemos que confundir. Fíjense que rectum se refiere a un área, una región. En cambio, anus, que es el ano, es una abertura hacia el exterior, porque después en el ejercicio que corrijamos juntos vamos a ver que esa diferenciación está para que se den cuenta qué palabra es. Entonces, ya tenemos todas las palabras traducidas. Vamos a tratar de detectar en el primer ejercicio cuál de las palabras o cuáles de las palabras que Disculpe, están... profe. Sí, pregunta. Hay compañeras pidiendo en el grupo que las deje ingresar. Muy bien, bien, bien. Vamos a admitir. Gracias, chicos, porque a veces me queda la lista hacia abajo, a veces los veo y a veces me queda la lista corrida y no los veo. Ahí está, ya están todos. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Buen día a todos los que ingresaron. Entonces, en el ejercicio 1 estamos. Entonces, en la primera página ya hicimos la traducción, ya completamos el listado. Ahora, algunas de esas palabras que usamos en ese listado van a aparecer en estas definiciones. Para ustedes, ¿cuál es la primera, la 1A? ¿Qué me está definiendo? La 1A. En la parte derecha superior, el riñón. Es la parte izquierda. Acuérdate que left es Sí, izquierda. left, izquierda, sí, me equivoqué. Entonces, en la parte, está situado en la parte o en el lado, Ah, el side del vaso. lado. Ah, El vaso. muy bien, muy bien. Entonces, Spleen, ¿no? claro, es spleen. Sí, me confundí derecha con izquierda. Está bien, no hay problema. Bueno, lo aprendemos hoy. Ok, left es con la L, es izquierda. Right, derecho. Bien. Entonces, spleen. The spleen is situated on the upper left side of your abdomen. Entonces, upper lo vimos la clase pasada cuando vimos las partes del cuerpo. Vimos que era un adjetivo que a veces lo teníamos asociado a partes del cuerpo. Upper teeth, upper arm, upper leg, upper limb, son todo lo que es superior. Entonces acá cuando vamos a traducir decimos que el vaso está situado en la parte o en el lado superior izquierdo de tu abdomen. Under your ribs es debajo de las costillas o de tus costillas, y actúan como un filtro, me dice el texto, y previene o protege tu cuerpo de infecciones. Me agrega más información. Bien, 1B, 1B. ¿Cuál sería entonces? Para ustedes, which is Páncreas. Páncreas. yes, it's the pancreas, because the pancreas is a gland. It's a gland, es una glándula. So the pancreas is a gland. Inside, inside es una preposición que podría estar intercambiada allí por in, también, dentro. Por si nunca la vieron, ahí podría decir in, y también estaríamos diciendo lo mismo, in your abdomen or inside your abdomen, es decir, dentro del abdomen. Behind, preposiciones que se empiezan a agregar, que tenemos que empezar a mirar, porque cuando localizamos órganos, las preposiciones empiezan a aparecer para direccionarnos. Entonces, behind es detrás, por detrás, en este caso del hígado. Entonces, el páncreas está por detrás del hígado y produce insulina normalmente. Eso me dice aquí. 1C. The is the small organ situated under the liver, in which bile is stored. Vesícula. La vesícula biliar, the gallbladder. Entonces la vesícula biliar. Entonces allí es donde se almacena
¿eh? Eso que en inglés se llama bile, en español es la bilis. La bilis. Que ya lo veremos también en el otro ejercicio cuando hagamos, o ya lo vimos la otra vez, creo, la vez pasada. Bien, so we have the next region. La región que continúa es el pecho. Entonces ya vimos la cavidad abdominal, pasamos al pecho, vamos a aprender algunas palabras interesantes sobre esta zona, especialmente ahora que a veces queremos mirar cosas sobre esta enfermedad, que a veces queremos leer por nuestra cuenta. Bueno, cuantas más palabras sepamos, más podemos leer autónomamente. Por ejemplo, si nos queremos acercar a un texto de COVID, que seguramente lo vamos a hacer en algún momento, cuanto más vocabulario, más nos vamos a poder acercar sin tener que googlear y depender de estar frenando, buscando, frenando y buscando. So, chest. Habíamos dicho la vez pasada, chest era la palabra común o anatómica. Es the Común, ¿no common, era? la común. And thorax es la palabra anatómica. The anatomical word. Que me fijo por las dudas, si hay alguien para ser admitido, siempre hay. Ok, so chest es pecho, palabra común. Thorax es tórax y es palabra anatómica, como dijimos la vez pasada. Bueno, en esta área del pecho tenemos los órganos que tienen que ver con la respiración y el corazón. En cuanto al sistema respiratorio, tenemos unas palabras en negritas ahí y tenemos que diferenciar primero lungs, que son dos como los riñones, tenemos derecho e izquierdo, serían los pulmones. Lungs. Entonces vamos a tener left lung, pulmón izquierdo, y right lung, que es el pulmón derecho. Entonces los riñones. Y los pulmones son los que tienen estos adjetivos que tengo que acordarme. Bien. Luego, aparte de los pulmones, en el sistema respiratorio tengo algo que se denomina airways. ¿Cómo lo vamos a traducir? Airways, que tiene 4 partes, que ya veremos cuáles son. ¿Qué parte será? Ustedes lo conocen como las vías respiratorias o vías aéreas. Entonces, en ese texto, la palabra airways se traduce de 2 maneras, en español, vías aéreas o vías respiratorias. Los pulmones se dividen en lóbulos, vieron que hay secciones, esos lóbulos se denominan lobes. Está en el texto la palabra lobes en negrita, eso es lóbulos. Y no tienen la misma cantidad, cada pulmón tiene una diferente cantidad de lóbulos. Vamos a volver sobre las vías aéreas. Hay 4 partes en las vías aéreas. Entonces, 4 parts in the airways, que este texto me está hablando de 4 partes en las vías aéreas. ¿Cuáles son? Primera, number 1 is larynx, que termina con X, que es laringe. Esa es la primera. Luego, ¿cuál tenemos como segunda opción? Que tiene 2 versiones. Tráquea, que es la tráquea, obviamente, con Q en español, en inglés con CH, que tiene un sinónimo, que es windpipe. Las 2 se usan en textos técnicos, así que tengo que conocer las 2, porque no siempre me voy a encontrar el cognado verdadero. A veces aparece windpipe, que con tráquea no se parecen, entonces hay que conocer las 2. Bien, la tercera, ahí dice bronchi. ¿Qué será eso en español? Bronchi. Bronquio. Bronquios. Ojo que como se presenta en el texto está en plural. Si quiero usar el singular, lo voy a encontrar terminado en US. Es decir, que broncas con US es un bronquio, en singular. Pero en este texto termina en I porque es plural. Y se pronuncia bronchi. Y luego tenemos la última parte de las vías aéreas. En este texto dice los bronquiolos. Bronquioles. Son los bronquiolos.
esperen que se los escribo como corresponde. Ahí está, ¿eh? Bien. Aparece el diafragma Y también. el diafragma, ¿eh? Muy bien, que mencionan al final, diaphragm. Tienen que fíjense que muchas veces la F en español pasa a ser PH en inglés, como yo les había dicho, ¿bien? Esta palabra ahí también lo ven. Entonces, diaphragm es con PH, y no se pronuncia la G, ¿eh? Ustedes van a decir diaphragm. La G en inglés no se dice. Bien. Después veremos en las preguntas dónde está localizado. No lo quiero decir porque si no les contesto la pregunta del ejercicio. Bueno, ¿quedaron claras todas las palabras? Creo que no nos olvidamos de aclarar ninguna de las que aparece allí. Bien. Bueno, y la tercera zona es la zona pelviana, so the pelvis. Bien, y ahí tenemos un paratexto gráfico que nos va a ayudar muchísimo a fijar en la memoria visualmente las partes involucradas en este pasaje de la orina. Para empezar, ¿cómo decimos orina en inglés? ¿Lo encontraron en el texto? Urine, ¿no es? O sea, Urine. se escribe con U, urine. Eso es orina y se pronuncia urine. Urine. Entonces el párrafo que ustedes tienen por debajo del paratexto gráfico es la explicación del pasaje de la orina. Bien, tenemos entonces que mencionar, por empezar, kidney, que los habíamos mencionado previamente, que son los riñones, y luego unos tubos, que son dos, en este caso que se denominan ureters. En español decimos uréteres. Vamos a aclarar la traducción bien, porque como ustedes responden en español, no me pongan ureters en español, es uréteres en español. Es un uréter, dos uréteres. Que son los dos tubos que conectan los riñones con qué otro órgano del sistema urinario. Con la vejiga. Con la vejiga, que recuerden que tiene una palabra que se parece mucho a vesícula, como les dije. Bladder, que acá en este caso es vejiga. No tiene la G-A-L-L. Entonces fíjense la diferencia. Entonces, bladder, urinary system. Gallbladder, abdominal cavity. No mezclemos. Y luego, desde la vejiga al exterior, tenemos un tubo, ya no son dos, es uno, que se denomina uretra. ¿Qué es la uretra en español? La diferencia acá estaría en la H, que tiene la palabra. Entonces el texto me explica el pasaje de la orina y me dice qué función cumplen los uréteres, según este párrafo que está por debajo del gráfico. ¿Qué función cumplen los uréteres? El de Acá dice La como orina. Pasaje de la la orina de los riñones a la vejiga. Claro, transportar, dijo alguien también por ahí, muy bien Ornella, y muy bien quien dijo transportar, transportan la orina ahí es desde los riñones hasta la vejiga. Y ahí continúa aclarando, where it is stored until you decide to empty your bladder. Vamos a aclarar esos dos verbos que aparecen ahí porque quizás no todos los conocen. Store, lo vimos cuando vimos célula, vamos a recordarlo, es almacenar, conservar, guardar, y empty es vaciar. Entonces, decimos que la orina entonces va de los riñones a la vejiga, donde es almacenada hasta, until es hasta, que vos decidís vaciar tu vejiga. Cuando eso sucede, la orina pasa por otro tubo, another significa otro tubo, llamado uretra, hacia el exterior. Entonces la función de la uretra es esa. Bueno, vamos a ver las preguntas de comprensión, que son en español, cómo serían en el parcial, así vamos practicando la interpretación y qué tipo de preguntas pueden llegar a aparecer. Entonces veamos juntas el ejercicio 2. El ejercicio 2. Entonces, A. ¿En cuántos lóbulos está dividido el pulmón derecho? Según lo que leímos, no inventemos. Siempre en tres partes. En En tres lóbulos. 3 lóbulos, entonces. En 3 lóbulos sería
la respuesta correcta que ustedes tendrían que poner. ¿Dónde Profe, una Sí, consulta. sí, Usted Ingrid. cuando así pregunta en castellano, por ejemplo, si yo le pongo el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos, ¿así quiere que lo contesten? Sí, 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 ¿O sí. así Lo más que pasa, resumido? ustedes van a estar, imagínense, con una cuestión de tiempo, porque Sí. tienen las 10 preguntas, pero van a tener una restricción de tiempo. Entonces, si la información está correcta, vos pones, por ejemplo, en este caso, la pregunta es, ¿en cuántos lóbulos está dividido el pulmón? Y vos respondés en 3 lóbulos, está perfecto. Ah, o Porque sea, resumido quiz- también valdría, digamos. Sí, porque puede que haya algún alumno que lo esté haciendo desde el teléfono. ¿Sí? Entonces yo no puedo pretender que esté tipeando con mucha comodidad tampoco. Entonces, la información es lo que me interesa, el dato. Lo que sí tienen que cuidarse cuando contestan, por más que estén respondiendo en español, recuerden que estamos usando el lenguaje técnico, entonces no contesten como le están hablando una amiga, ¿sí? Recuerden que tenemos que apropiarnos del lenguaje técnico, ¿sí? Tengan cuidado en el registro del lenguaje que utilizan. Eso me interesa mucho más que me repitan la pregunta en la respuesta, ¿sí? Profe, pero las preguntas van a estar en inglés y nosotros Sí, lo las contestamos preguntas pueden estar en inglés, pueden estar en español, puede haber un texto y con una pregunta en inglés o en español, pero ustedes van a responder en español. ¿Sí? Ah, bueno. Lo único que van a tener que responder en inglés es buscar una palabra, buscar un equivalente, pero nada más que van a ser palabras. No va a haber nada que ustedes tengan que redactar. No van a formar oraciones en inglés porque necesitaríamos muchas más horas. Entonces, para poder practicar todo eso. Así que quédense tranquilas que mientras la información esté correctamente dada, con un lenguaje adecuado, no importa que no repitan todo. Bien, vamos a la B, que justamente es interesante la pregunta 2B, ¿por qué? Porque en este caso, esta la he usado en algunos parciales, por ejemplo, y ha traído algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque como en el texto no está exactamente igual No. planteado como en el texto, a veces se quedaban ahí y no la contestaban. Acá lo único que dice ¿Mm? el diafragma, por lo que veo, es que el pecho y el abdomen están separados por el diafragma, es lo único que dice. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esos casos? Si me preguntan dónde está localizado, ubicado, situado el diafragma, tengo que valerme de lo que me dice el texto. El texto me dice entre... claro, exacto, entre. El pecho está separado, dice, del abdomen por el diafragma. Al estar dada vuelta la oración, les aseguro que hay personas que no las pueden contestar porque no está igual a la pregunta. Pero no, es sentido común. ¿Qué entiendo yo por lo que aquí dice? ¿Sí? Interpreto el texto. Entonces, o sea, en este caso pondríamos eso, está entre el pecho y el abdomen, como dice el exacto. texto. Entre el pecho y el abdomen. Nada más que eso. Parece simple, pero tiene una dificultad al no estar en forma directa la pregunta con respecto al texto. Está como indirectamente preguntado, ¿entienden? Entonces, a veces, porque si no, es como, bueno, es preguntar y buscar en el texto. No, acá no hay que buscar y encontrar, acá hay que buscar e interpretar. ¿Entienden la cuestión? Bueno, entonces C. ¿En qué órgano se almacena la bilis, según este texto? En la vesícula biliar. Entonces, yo lo pongo en minúscula, ustedes por supuesto lo pondrían con mayúsculas, ¿sí? Pero ahora por una cuestión de velocidad, para poder corregir todo, lo pongo en minúscula rápido. D, entonces, D, ¿qué función cumple la uretra? También no tengo una función aclarada específicamente en este texto, pero lo puedo deducir perfectamente. No, es como que dice que la orina pasa por estos tubos, los uréteres, y que por la uretra como que sale, es lo único que dice. Entonces, ¿qué función tiene ese último tubo, que es la uretra? Transportar la orina hasta que sale del cuerpo. Claro, exactamente. Entonces, la uretra transporta. La pregunta exactamente es qué función tiene. Entonces, la de transportar, podrían poner conducir, si le sale otro verbo, la orina al exterior del cuerpo.
Muy bien. ¿Qué órgano Elimina también puede ser. También la de eliminar la orina al exterior del cuerpo. Sí, sí, el verbo que en ese momento, bueno, les venga más rápidamente a la cabeza y que sea fiel a lo que dice el texto. Lo que no tenemos que hacer es inventar. ¿Qué me dice el texto? Bien. So we have E now. La E, que es ¿qué órgano actúa como un filtro? Bueno, esto está en El el vaso. claro, no está en el ejercicio, un poco tramposito ahí, pero bueno, el vaso, muy bien, muy bien. El vaso, ¿sí? Es el único que me aclaran en el texto. Bueno, siempre si hay un texto, por favor, ya sabemos que hay varios órganos que actúan como filtro, pero el que me presentara el texto es el que yo tengo que contestar, no invento. Yo sé que ustedes saben un montón, están en el cuarto cuatrimestre, saben mucho, pero en español saben un montón. Pero yo quiero ahora que me demuestren que pueden interpretar en inglés, ¿sí? Bueno, vamos a la F. Pregunta F, ¿qué glándula está ubicada detrás del hígado? La vesícula Páncreas. biliar. Es glándula, glándula. Ah, perdón. Páncreas. Páncreas, el páncreas. La vesícula es un órgano. Bien, entonces, claro. Exercise 3. So, exercise 3. Then, acá tenemos que unir, entonces, enfermedades, porque dice diseases son enfermedades, con los órganos afectados. Todas las palabras en inglés, todas las palabras que terminan en itis, en inglés se pronuncian itis, por ejemplo, hepatitis va a ser hepatitis, todas, y esa terminación itis... Son todas inflamaciones como en Exactamente. español. Muy bien, inflammation, todo me va a remitir a la palabra inflammation, siempre va a haber inflamación en esa zona. Entonces, si tengo que asociar hepatitis, ¿con qué órgano lo voy a asociar? Con el hígado. Con el hígado. Entonces, la 1 va con la E, 1E, hepatitis, liver. La neumonía, pneumonia, que no se pronuncia la P, se dice pneumonia, enfermedad del momento, si las hay. Decimos pneumonia. Con la F. Va con la F, ok, so 2F. Lung, esperen que se me está borrando, ahí está, 2F, quiero ponerles también el chat para que tengan otra forma de chequear también. Number 3 is nephritis. Con la D. La D, kidney, 3D. Very good. Ay, puse 2 veces 3, perdón chicos. 4, gastric ulcer. El estómago, la Yes, G. very good, cielo, is G. Very good, is G. So G here. 5 is cystitis. Con la A. Very good, is A, bladder, vejiga. Angina pectoris. Con la C. Heart. Yes, very good, heart. Heart. Con el corazón. Number 7, cholecystitis. ¿Qué creen? B. It goes with gallbladder, very good. Es la inflamación de la vesícula biliar, la colecistitis, very good. Number 8, the last one, bueno, la que queda obviamente. Large bowel. Large bowel. So number ulcerative colitis goes with large bowel, so it's H. Very good. Bueno, ya tienen entonces. Bueno, luego tenemos el sistema urinario. Tenemos una extensa explicación sobre este sistema y aquí me habla de varias cosas. Primero quisiera ver si pudieron detectar los profesionales involucrados con este sistema. Sí. The professionals. ¿Cuáles serían los profesionales? En inglés todos los profesionales, bien, en español decimos ólogos, esa terminación ólogo en inglés va a ser IST, IST, es decir que la sílaba, la terminación de los sustantivos que corresponden a las profesiones, a los especialistas, va a ser con IST. Entonces ustedes van a decir, por ejemplo, urologist, ese es el urólogo. ¿Cuál otro aparece? Nefrólogo. Claro, nephrologist. Fíjense que todos, el
mismo menciona oncólogo también. Oncólogo, ginecólogo y endocrinólogo. Y endocrinólogo, ¿eh? Entonces todos terminan con IST, pero la especialidad, ¿cómo termina? Specialty, la especialidad va a terminar con Y. Entonces, por ejemplo, si tomamos urólogo, la urología va a ser, primero la voy a escribir con mayúscula, porque ya cambia, urology, con Y, es decir, que la especialidad termina con Y, y la profesión con IST. Nephrology, endocrinology. Bien. ¿Qué enfermedades me mencionan relacionadas con este sistema en el texto? Algunas muy serias. Urinarias algunas, después insuficiencia renal. ¿Cómo decimos insuficiencia renal? ¿Aparece en este texto? Sí. Espere que la busque. Espere, profe, porque a todo Sí, sí, obviamente. Sí, que acá no puse negrita, así que les voy a buscar. dice supuestamente como enfermedad renal, como renal disease. Renal disease, muy bien. Renal disease serían enfermedades renales, enfermedades del riñón. Después habla de las enfermedades crónicas del riñón y Sí. aparece chronic Kidney failure. kidney failure. Ese failure significa como fallo, ¿no? falla, claro, la falla crónica del riñón, que ya requiere diálisis, dos cosas mucho más serias, que en inglés decimos diálisis. Bien, se mencionan varias, ¿sí? Varias enfermedades y también varios profesionales. Bueno, vamos a ver con las preguntas, a ver qué pudieron entender sobre este texto. Por ejemplo, me mencionan un momento esfínteres. ¿Cuál era la función de los esfínteres según este texto? ¿Qué me dice el texto? Evitar las fugas de orina. Muy bien, evitar las fugas de orina. La palabra fuga es la que corresponde a leakage. Vamos a decir dónde está para que la busquen. Está, después del paratexto gráfico contamos 1, 2, 3. En el cuarto párrafo, ahí en la línea 4, ahí tenemos la palabra leakage. El verbo es leak, o sea que leakage es fuga. El verbo es to leak. Fugarse, perder, pérdida también se utiliza en algunos contextos. Entonces, actúan los esfínteres cerrando, ¿no? Fuertemente, dice, ajustadamente. Tightly significa ajustadamente, para que no se pueda escapar la orina, exactamente, como dijiste vos, muy bien. Bueno, la siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia, entonces, en 4.2, entre el sistema urinario femenino y el masculino? ¿Qué me dice el texto? La longitud de la uretra. Bien, entonces, la uretra en el hombre no tiene la misma longitud que la uretra en la mujer. Entonces, la diferencia, me están preguntando eso, la vamos a responder como la longitud de la uretra, ese último tubito, ¿sí? Que vimos en el paratexto gráfico. Profe, ¿dónde lo explica esto? Yo en este texto ya me perdí. Está. A ver, vamos a buscarlo yo. En este momento me lo acuerdo de memoria, la verdad. Está, profe, en el primero, segundo, tercero, en el cuarto párrafo. Al final, ¿no? Antes Sí. de disease of the urinary system, justo el último párrafo dice, the only difference between in the female and male urinary system. Ah, sí. Is the length. Esa palabra length. ¿Eso es longitud? Exactamente, esa palabra length, Eso, es el esa es la longitud. es la longitud. Ustedes quizás conocen el adjetivo long. Long es el adjetivo, ¿sí? Sí. Bueno, el sustantivo que corresponde al adjetivo long es length. Length. Es una palabra más compleja. Que son, profe, podrían haber puesto long con TH al final, ¿no? Obviamente, claro que sí, pero no. El inglés o es podrían haber caprichoso. puesto como que era more longest, como que era más larga también, como para ponerlo de un modo más nunca en un entendible, texto pero técnico vas a encontrar lo simplicidad. Vas a encontrar son precisión, formalidad. Enroscados, profe, enroscamiento ahí. Lo que pasa es que al ser una lengua extranjera se hace como más complejo.
Bueno, entonces, la principal diferencia, no, la única diferencia, dice, the only difference, la única diferencia entre, between es entre el sistema urinario femenino y masculino, entonces es la longitud de la uretra. Ahí la tenemos a la respuesta de la 4.2. Vamos a 4.3. Me pregunta sobre las especialidades, que algo dijimos, existen asociadas. Bueno, son 5 en realidad las que tendrían que mencionar, ¿sí? Parecen urólogos, ginecólogos, nefrólogos, a ver, Oncólogo. Oncólogos Y endocrinólogos. y endocrinólogos. Sí, son 5 que se mencionan, yo recuerdo. Bueno, ustedes ponen las 5 especialidades, ¿no? Pues muy largo ahora para escribirlas en el chat. 4.4. 4.4 then, you have, ¿cuándo se producen las infecciones? ¿Eso lo encontraron? Sí, eso le iba a preguntar, profe, yo, porque tengo una duda, pues si bien nosotros contestamos en castellano leyendo el texto, lo tomamos como, o sea, si usted dijo que igual como es un tiempo acotado uno para responder, va al grano. Pero como hablaba precisamente que las infecciones del tracto urinario ocurren cuando, ¿es necesaria que la pregunta la ponga así? O si, por ejemplo, pongo cuando las bacterias ingresan al tracto urinario. Eso tiene que poner. Eso, Sí. o sea, no te falta toda la explicación larga. No, Está bien. no. ¿Cuándo? Entonces la pregunta es, ¿cuándo se producen las infecciones urinarias? Cuando las bacterias ingresan al tracto urinario. Perfecto, la encontraste bien. El tema es encontrarlo en el texto, saber dónde está, poderlo interpretar y pasarlo a nuestra lengua y poderlo redactar en español. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr. Number 5, 4.5. Profe, una consulta. Sí. Yo ahí le agregué que podían afectar la uretra, la vejiga y los riñones. ¿Eso no se ¿Lo lo dice saco? el texto? ¿Lo dice el texto? Sí. Bueno, sí, lo Pero dice. se lo podría tenés dejar, razón. por ejemplo. O sea, me lo tomaría sí, como sí, válido. dice. Por supuesto, más completo, Ah, ¿sí? listo. Más completo. Pero bueno, si un alumno me coloca en el parcial, cuando las bacterias ingresan al tracto urinario, esa respuesta está correcta. No puedo decir que está incorrecta, ¿sí? Bien. Es Todo como un depende del complemento, tiempo, digamos, todo de depende lo que dice el claro, texto. exactamente. Todo depende de lo que te pregunten. Si te preguntan, vos tenés que interpretar la consigna. ¿Qué exactamente me está preguntando? Si me preguntan sobre la función, me interesa nada más el verbo, ¿qué hace? No poner toda la hojarasca que rodea en el texto, ¿sí? Sino ¿cuál es la función? Encontré la función, sí, la función es la de eliminar la orina. Bueno, eliminar la orina. La función es una acción, ¿sí? Entonces, eso tengo que encontrar. Entonces, acá también es, digamos,